Colegas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este video en el que vamos a hablar unos minutitos sobre una medida cautelar dictada en el marco de un expediente vinculado a un crédito inmobiliario ajustado por UVA, en el que me tocó intervenir como letrado de la parte actora y que, bueno, obtuvimos como resultado la concesión de una medida cautelar en favor de una jubilada que había accedido a este tipo de línea de créditos en el año 2018. El expediente, como ustedes están viendo, tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial número 15, Secretaría 29. Los autos son en Negrón Mirta Susana con banco hipotecario sobre medida precautoria. Lo primero que consideramos oportuno destacar es el marco fáctico que rodeó a este expediente, ¿sí? Yo quiero hacer una mención particular. Estamos frente a un contrato de préstamo entre una entidad bancaria y un particular o una particular, ¿sí? En la que tenemos como, eh, digamos, elemento subyacente la existencia de un contrato de consumo, porque en el caso del banco es una entidad que realiza una actividad económica de manera profesional, encuadrando en la calificación de proveedor del artículo segundo de la ley 24240, y en el caso de la tomadora del crédito es una consumidora, en tanto es quien percibe el bien, en este caso, como destinataria final y para su grupo familiar, ¿sí? Quedando enmarcada en las previsiones del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor. Además, en el momento en el que la señora Negrón toma el crédito, esto se remonta a mayo del año 2018, estaba activa en su función laboral, desempeñando labores en relación de dependencia, y al momento en que se introduce la medida cautelar ya había accedido al beneficio jubilatorio. Esto hace que estuviésemos frente a una segunda condición de vulnerabilidad, que es la calidad de adulto mayor. Es decir, que este supuesto se encuadraba como un caso de consumidora hipervulnerable, existiendo a la circunstancia inicial de vulnerabilidad proveniente de ser consumidora una segunda causal que la convierte en hipervulnerable con motivo de ser jubilada, ¿sí? Este es el marco normativo. Perdón, el marco fáctico en cuanto a los antecedentes personales de la tomadora del crédito. En cuanto a la base fáctica que se refiere al crédito en sí mismo, es oportuno señalar que al momento de efectivizarse, de perfeccionarse este contrato, en mayo del año 2018, eh, el valor que ella pagaba por la cuota de este crédito UVA equivalía al 30% de su ingreso como empleada. Es decir, tenía un 30% afectado al pago del crédito y un 70% para el resto de sus gastos, ¿sí? Esta es la base inicial de ponderación que tuvo en cuenta la consumidora, es la fotografía inicial que tuvo en cuenta para convencerse de eh, del marco, del marco material que rodearía en lo sucesivo su cuota ingreso, es decir, es el elemento que ella ponderaría para acceder a esta línea de créditos. Valga la pena eh, decirlo, en general era el único mecanismo crediticio que ofrecían los bancos en aquel momento, es decir, no es que tenía otras alternativas para acceder a un crédito hipotecario, sino que la única ofrecida en el mercado era a través del crédito UVA, ¿sí? Recordamos en este contexto, perdón,
los créditos UBA están regidos por la ley 27.271, en donde el capital y la cuota se ajustan por el índice de precios al consumidor, es decir, se ajustan por inflación. Sumado a este elemento inicial, hay un segundo elemento que es relevante evaluar en este contexto, que tiene que ver con el capital que inicialmente ella recibe y cómo se había actualizado ese capital luego de 5 años. Esta medida cautelar data de mayo del 2023, es decir, que habiendo transcurrido 5 años, el capital se había potenciado también sensiblemente. Ella toma un crédito o un préstamo inicial de 743.000 pesos y para el año, para mayo de 2023, solo de capital, sin calcular los intereses, y además de los sucesivos ajustes por inflación de ese capital, ya estábamos frente a un monto de 5 millones de pesos, ¿sí? Es decir, el capital se había multiplicado por 7. Es decir, había otro elemento subyacente ahí que indicaba que a futuro podría seguir aumentándose la brecha entre el ingreso y la cuota, ¿sí? Es decir, la cuota terminaba absorbiendo un importe mayor de los ingresos que los que habían, o que los que estaban presentes al inicio de este vínculo jurídico, ¿sí? Es decir, que bueno, al momento de presentarse la medida cautelar, de un 30% que representaba la cuota de ingreso en mayo de 2018, ya en mayo de 2023 esa cuota equivalía al 44% de los ingresos de la actora. ¿Sí? Tengamos en cuenta que ya en ese momento el, el, el ingreso no era producto de una relación de dependencia, sino de su condición de jubilado. ¿Sí? Es decir, que estaba incluso inmersa en otro tipo de ajuste de haberes, que no era el propio, digamos, del rubro en el que actuaba, ni estaba sujeta a las escalas salariales para su actividad como empleada, sino que estaba sujeta al sistema o al ajuste para las jubilaciones y pensiones dispuestas por el Estado Nacional a través de sus agencias, como podría ser el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿sí? Esta era la base fáctica. En cuanto al marco normativo aplicable a la causa, el juez de primera instancia lo analiza desde el punto de vista de los recaudos exigibles por la ley para la procedencia de las medidas cautelares, ¿no? Y él enmarca esta petición eh, como una medida innovativa, ¿sí? Es decir, la cautelar se traduce, según el juzgado, en una medida innovativa. Y agrega, amén de los recaudos generales para las medidas cautelares, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, se adiciona un tercer requisito que es la irreparabilidad futura, ¿sí? De no concederse la medida. Es decir, que son tres los elementos que el juez señala que va a ponderar para decidir si procede a conceder la medida cautelar o si la deniega, ¿sí? Este es el marco normativo que utiliza el juzgado. Podemos decir que tratándose de una medida precautoria, es decir, donde no se está decidiendo la cuestión de fondo, es acertada la decisión del tribunal, porque lo que no podía suceder en el marco acotado de este proceso cautelar era adelantar opinión en términos de una decisión de fondo, ¿no? Donde ya, por supuesto, eso sería producto eh, de un proceso mucho más eh, amplio, en donde existiría demanda, contestación de demanda,
eh, periodo de prueba, ¿sí? Alegatos si correspondiera y sentencia. Entonces está bien que el tribunal tome como marco normativo para definir el resultado del proceso los requisitos que determina nuestra normativa procesal, ¿sí? Hay que destacar un aspecto más en este sentido y tiene que ver con que no fue, digamos, un proceso que se resolvió inmediatamente, sino que demoró algunos meses. Esto también es un dato a tener en cuenta. En el estado inicial del proceso, el tribunal de alguna manera confunde cuál es la base del negocio en juego con uno de sus accesorios, como es la hipoteca, que inicialmente se había declarado incompetente, alegando que como la cuestión estaba vinculada a un inmueble o a un derecho real sobre un inmueble, como es la hipoteca, esto debía dirimirse en la justicia nacional en lo civil, ¿no? Cuando en verdad la hipoteca es un derecho real accesorio, es decir, depende de un crédito principal. Digamos, la hipoteca está para asegurar el cumplimiento del crédito. Es decir, que lo que había que discutir no era la validez, eficacia o extensión de esa hipoteca, sino que lo que había que discutir en el proceso era el contenido del negocio, cómo ese contenido había virado desde las condiciones iniciales de contratación a las que habían emergido luego de 5 años de de la ejecución de ese contrato, ¿sí? Y esto es el germen y que se traduce en un contrato de consumo de carácter netamente comercial, indudablemente nos llevaba a que la conclusión fuese que es competente la Justicia Nacional en lo comercial, ¿sí? Por supuesto que esa declaración de incompetencia fue apelada y la Cámara de Apelaciones en lo comercial, eh, con un dictamen muy bueno elaborado por la fiscal de Cámara, la doctora Gabriela Boquín, termina resolviendo dejar sin efecto la decisión de primera instancia y dispone la competencia del Fuero Nacional de lo Comercial para la tramitación de estas actuaciones, ¿sí? Bueno, continuando con con los distintos elementos evaluados en la causa, ¿sí? Eh, Cuadra eh, señalar qué elementos de ponderación estuvieron en juego para que el tribunal finalmente decidiera conceder la medida, ¿no? Por supuesto, tratándose de una medida cautelar que se dicta inaudita aparte, se considera específicamente la prueba, ¿no? Y las manifestaciones de la peticionante, ¿no? Y por supuesto que, como estábamos frente a una persona que tenía un haber previsional, no estaba en juego la veracidad de la documentación aportada, porque se trataba de recibo de haberes expedidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social, por ANSES. Entonces, al ser, podríamos calificar estos haberes como instrumentos públicos, era de difícil cuestionamiento probatorio la eficacia de estos haberes, ¿no? O sea, no estaba en discusión eso, ni tampoco cuál era el, el monto de la cuota que venía pagando mensualmente esta consumidora. Y entonces, en este contexto, el juez termina señalando que es innegable el aumento del costo de vida, que es de público conocimiento, ¿sí? Y cómo el proceso inflacionario se aceleró en el último tiempo. Tengamos en cuenta que, si bien el proceso había iniciado en mayo de 2018, esta sentencia es de fines de noviembre de 2000, perdón, la cautelar se inicia en mayo de 2023, la sentencia interlocutoria es de fines de noviembre de 2023. Es decir, transcurrieron 6 meses donde habíamos visto una marcada aceleración inflacionaria, ¿no? Y esto es un elemento que
no requiere prueba, ¿no? Ya la Corte lo ha dicho reiteradamente, aquellos hechos de público y notorio conocimiento no necesitan ser probados. Bueno, el proceso inflacionario que es dramático en nuestro país y que se ha incluso agigantado en los últimos meses, ya marcaba un evidente sesgo, digamos, inflacionario durante la segunda mitad del año 2023. Por lo tanto, esto estaba claramente demostrado, ¿sí? Eh, y el tribunal dice, este es un fenómeno imprevisible, ¿sí? Para la actora en términos de cómo el capital fue comiendo sus ingresos. Está claro que si a un tomador de un crédito se le indica cuál va a ser inicialmente la cuota de ingreso y esa es la radiografía, la fotografía que tiene en cuenta para decidir o para consentir su contratación, que uno le pregunta, ¿vos aceptarías estas condiciones si yo te dijese que luego de algún tiempo ya tu cuota de ingreso no sería del 30%, sino que sería del 44, 50, 60%? Y bueno, evidentemente la respuesta sería que no, ¿sí? Porque nadie aceptaría determinadas condiciones de contratación en las que la cuota va a absorber casi la mitad de sus ingresos, sabiendo que esto pone en juego, digamos, en una balanza, hay que definir, digamos, en resumen, si voy a atender los aspectos esenciales de la vida, como es alimentarse, pagar servicios públicos, o si voy a pagar un crédito, ¿no? Claro que en esa dualidad, las cuestiones vitales hacen que una persona te decida ir por aquello que es indispensable. Bueno, ese es el marco normativo. Hay que tener en cuenta un elemento más. Los créditos UBA, eh, habitualmente, y por eso hay un índice muy bajo de litigiosidad, están automatizados, es decir, cada vez que un trabajador en relación de dependencia toma un crédito, cuando percibe sus saberes, automáticamente el empleador deduce de los saberes el crédito en favor de la entidad bancaria. En el caso particular de Enegrón, esta situación había desaparecido con motivo de acceder al haber jubilatorio. Otro elemento que también valoró el tribunal está vinculada justamente a la eh, condición de consumidora que exhibía la parte actora, ¿sí? Y trae a colación las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Además de la Ley de Defensa del Consumidor, las que están normadas en el Código Civil y Comercial, ¿sí? En este aspecto yo creo que la sentencia podría haber profundizado un poco más la problemática o la temática, podría haber traído también disposiciones de orden convencional, como son los tratados de derechos humanos, que asignan algunos de ellos protecciones específicas para las personas mayores adultos, ¿sí? Para aquellos que están ingresando en la etapa de ancianidad, y podrían haber sumado otros elementos eh, de convicción que justificarían o ratificarían la procedencia de la cautelar. Esto fue omitido al momento de examinar la plataforma normativa aplicable a la causa y que este, son valoraciones que el propio Código Civil y Comercial habilita en el artículo primero, donde dispone que sus disposiciones uno podría ampliar y podría decir las disposiciones de derecho privado, ¿no? Deben ser juzgadas conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos a los que Argentina es parte, ¿sí? Esto es un dato que puede ser útil, a algunos de ustedes quizás les pueda servir como herramienta para hacer valer ante una cautelar de este estilo cuando
el peticionante presenta una hipervulnerabilidad, ¿no? En este caso se trataba de una persona jubilada, pero esto puede aplicarse a otras circunstancias, como podría ser una persona con discapacidades, una persona con eh, eh, mujer indígena, por ejemplo, que ya ha sido calificada como persona hipervulnerable, ¿sí? Determinados sectores sociales cuyos ingresos no superan dos saberes mínimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, podemos aportar otros elementos en la demanda para darle mayores herramientas al tribunal al momento de tener que decidir. ¿Sí? ¿Cuál es la solución del caso? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede analizar la base fáctica y jurídica traída a decisión? ¿Qué es lo que hace el tribunal? Bueno, termina accediendo a la cautelar, que establece que las cuotas que en lo sucesivo se devenguen no pueden superar el 30% de los saberes de la accionante. ¿Sí? Eh, Señala como, podríamos decir, accesoria a esta decisión, es deber de la judicatura evitar la consumación de un daño mayor en la operatoria amparada por una legislación de orden público como es la de defensa del consumidor. No aclara el tribunal cuál es el daño mayor que se quiere evitar. Podríamos interpretar que este daño mayor se traduciría en dos esferas. Por un lado, evitar el quebrantamiento de ese sinalagma, de ese contrato, y que directamente el banco ingrese en una situación donde ya no va a percibir eh, eh, el pago de la cuota por parte de la tomadora del crédito, ¿sí? Y esto, digamos, lleva un daño para esta tomadora del crédito que se traduciría en la potencial pérdida de la propiedad, ¿sí? Es decir, del inmueble dado en garantía, en tanto que se trata de un crédito UVA garantizado con un derecho real de hipoteca, ¿no? Lo que habilitaría, de la falta de pago, la ejecución hipotecaria de manos del banco. Por lo tanto, entendemos que esto es lo que el tribunal quiso señalar cuando dijo que con la concesión de la medida se pretende evitar un daño mayor. ¿Sí? Y bueno, en razón de todo lo expresado, hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que las cuotas mensuales pendientes, es decir, las que se van a devengar a partir de la notificación de esta sentencia, no podrán superar el 30% de los saberes de la actora hasta que recaiga sentencia definitiva, es decir, durante toda la tramitación del proceso. Em, es oportuno señalar que esta medida cautelar resuelve una cuestión de fondo y que los aspectos definitorios de este proceso se ventilarán en un proceso principal, ¿no? Que eh, se dirimirá en términos de adecuación de ese contrato bajo la figura del Instituto de la Imprevisión consagrado en el actual Código Civil y Comercial, ¿no? Donde, por supuesto que la mayor amplitud probatoria hará que se realicen pericias contables sobre las arcas o la contabilidad del banco, valga la redundancia, ¿sí? Si el banco ha ajustado las cuotas de conformidad con la ley 27.271, expectativas en lo sucesivo pueden darse en función del marco normativo aplicable a los ajustes de haberes previsionales y cuando la cuota se ajusta o el capital y la cuota se ajustan por inflación, ¿sí? Bueno, y más allá de toda la evolución histórica que puede examinarse en función de cuál fue el incremento de las cuotas y cuál fue el incremento del haber previsional.
algunos operadores del mercado suelen señalar que en este tipo de contrataciones las cuotas suben por ascensor los saberes por escalera. Bueno, colegas, espero que este video les haya sido muy útil y puedan tomar algunas de las cuestiones tratadas en la causa y las puedan llevar a sus propios casos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.